Pero hubiera sido interesante conectarnos para saber qué es lo que va a decir Noboa, porque a esta hora se ha anunciado una cadena del presidente Noboa. Seguimos nomás. Bueno, yo me hubiera gustado saber. ¿Me pones al tanto, Meli? Me mandas ahí un mensajito de WhatsApp para saber qué es lo que dijo Noboa, porque para hoy a las 7:15 estaba prevista una cadena nacional y un mensaje del presidente. Mil disculpas. Yo les decía que hace unos días conversaba con unos amigos que siempre están muy metidos en este asunto de la política y la comunicación política y demás. Y pasamos haciendo un recorrido, ¿no? De los 70,000 millones que supuestamente se robó el correísmo, a los 100,000 millones, a los 25,000 millones, cifra que además que nunca se pusieron de acuerdo nadie, porque había un encuestador que habló de 100,000 millones, los medios de comunicación repetían lo de los 70,000 millones, la presidenta del Congreso de aquella época, Elizabeth Cabezas, hablaba de 25,000 millones, después apareció una secretaria anticorrupción, Ordóñez, que habló de 2,000 millones, nunca se pusieron de acuerdo ni siquiera en la cifra. Después inventaron la cifra de la supuesta deuda pública. Resulta que recién hoy en día, ahora en 2024, la deuda pública del Ecuador está bordeando los 80,000 millones de dólares. Pero recordarán ustedes que además, con el apoyo del famoso Contralor Celi, armaron toda una comisión de expertos, de economistas, entre los cuales estaba Pablo Dávalos también. Me acuerdo clarito de eso. Estaba Albornoz, estaba Ramiro Galarza, estaba gente de las cámaras de la producción de acá de Quito, Patricio Alarcón, Roberto Aspiazu, algunos personajes. Y dijeron que el gobierno de Correa le había dejado sobreendeudado a Ecuador por 70,000 millones de dólares. Resulta que recién ahora, que ha pasado tanto tiempo de que Correa dejó el poder, 7 años y más, el Ecuador está bordeando los 80,000 millones de dólares. Es decir, que era absolutamente falso, pero ellos ya montaron todo un relato. Entonces, el famoso robo de los 100,000 millones, la famosa deuda de los 70,000 millones, bueno, en fin, una cantidad de mentiras, que la refinería de Esmeraldas iba a explotar. Han pasado 7 años y todavía no explota la refinería. Dijeron que Coca-Cola Sinclair, que es la que nos ha mantenido con luz en medio de todas estas tinieblas, se iba a ir en el río porque estaba repleta de fisuras y cuarteada por todo lado, y que estaba mal hecha y que no sé qué, y que no servía para nada, que era una hidroeléctrica casi que de espumaflex. Yo sigo esperando que el río Coca se lleve Coca-Cola en su corriente, esperando que explote la refinería de Esmeraldas, y una infinidad de mentiras, ¿no? Se me ocurren el puente a la nada, el celular mediante el cual el señor Correa vigilaba lo que hacía y lo que no hacía Moreno en su despacho. Se inventaron tal cantidad de tonterías, cosas que hasta ahora nada han podido probar. Bueno, hoy han salido con este asunto, y insisto una vez más, para completar el círculo, aparece el presidente Noboa y el gobierno y dice que el INEC haga una auditoría. Y lo sorprendente es que el INEC, a ver, ahí hay un par de cosas que meritan un breve análisis, rapidito, para ir a otros temas de actualidad, a lo del apagón del sábado. Pero vale la pena, creo, mencionar esto, ya que me enfrasqué yo solito en esta conversa. El actual director del INEC, Roberto Castillo, fue director del INEC durante el gobierno de Lasso. No lo han removido. El INEC que hizo mal el censo, además, ustedes lo recordarán bien. Pero adicionalmente a eso, Roberto Castillo, que es un funcionario de carrera del INEC, fue funcionario del INEC también durante la época de Correa. Entonces le están pidiendo al actual director del INEC casi que se audite a sí mismo, por un lado. Por otro, el INEC este fin de semana publicó un comunicado que después, sorprendentemente, increíblemente, fue borrado, que decía: a la ciudadanía, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC informa que, en cumplimiento de la disposición del señor Presidente de la República y en aras de fortalecer la transparencia, ha convocado a las instituciones que tienen competencia sobre las cifras relacionadas con homicidios y muertes violentas en el Ecuador.
Las entidades convocadas incluyen al Ministerio de Salud, la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Ministerio del Interior, Servicio de Medicina Legal, Fiscalía General del Estado y Consejo de la Judicatura. 6 instituciones que además obedecen a diferentes funciones del Estado: la función ejecutiva y la función judicial, con el objetivo de llevar a cabo una revisión integral de los procesos para verificar el manejo y procesamiento y obtención de los datos relativos a homicidios, muertes violentas de intención no determinada, tasas de tráfico de menores y desaparición de personas desde 2008 hasta 2023. Es importante destacar que cuando ocurre una muerte violenta en Ecuador, un médico legista del sistema de medicina legal es responsable de completar el formulario donde se detalla y certifica la causa de muertes según lo establecido en el Código Integral Penal. La responsabilidad o competencia sobre la información contenida en este reporte le corresponde al sistema de medicina legal, a la larga a la policía. Finalmente, el INEC recopila y caracteriza este registro administrativo para presentarlo anualmente de forma accesible en el portal institucional. Recordamos a la ciudadanía que toda la información producida por el INEC es de acceso público y puede ser consultada a través de nuestra página web ecuadorencifras.gov.es. Increíblemente, este comunicado del INEC, segundos después de haber sido posteado en sus redes sociales, lo bajaron. Porque parece que a alguien no le gustó, primero, que se anuncie que van a ser convocadas todas esas instituciones, repito, Ministerio de Salud, Dirección General del Registro Civil, Ministerio del Interior, Servicio de Medicina Legal, Fiscalía General del Estado y Consejo de la Judicatura. Entidades adscritas a 2 funciones del Estado: función ejecutiva, los ministerios, el Registro Civil, el Servicio de Medicina Legal a través de la Policía y el propio Ministerio del Interior, y la función judicial a través de la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura. Pero detalle no menor, que revela el comunicado del INEC, y es que es importante destacar que cuando ocurre una muerte violenta en Ecuador, un médico legista del sistema de medicina legal es el responsable de completar el formulario donde se detalla y certifica la causa de la muerte, según lo establecido en el Código Integral Penal. Finalmente termina siendo la propia policía, no ni el Registro Civil, ni el INEC, quien establece esta condición de muertes no determinadas, donde no sabemos si corresponde a un homicidio, a un suicidio, una muerte natural o alguna otra razón. Y la pregunta es ahí, digamos, si es que hubo la intención de ocultar esa información. Además, imagínense si ya resulta increíble pensar en dónde uno puede esconder 70,000 millones de dólares que supuestamente se robó el correísmo y que no han podido probar hasta el sol de hoy. ¿Qué tan fácil puede ser ocultar 7,000 muertes? Indistintamente de las instituciones que están a cargo de los trámites correspondientes cuando una persona se muere, detrás de esas 7,000 personas, indudablemente tiene que haber deudos familiares, madres, padres, hijos, hermanos, hermanas, amigos. Y eso significa que todas esas familias, más todas las instituciones mencionadas, tenían que haber actuado coludidamente como para permitir y facilitar que un gobierno, el que fue, oculte 7,000 muertes. No, de verdad que ya esto, yo pensé que en serio que con todo lo que hemos vivido los 7 años hasta acá, ya no podían superarse a sí mismos en cuanto a imaginación. Lo de este tema rebasa cualquier cosa imaginable.
Por eso creo que están dispuestos, como lo han estado durante los últimos años, a absolutamente todo como para usar mecanismos como estos y herramientas como estas en una campaña electoral. Más todavía cuando, insisto una vez más, volviendo nuevamente al asunto de la responsabilidad que deben tener los medios de comunicación, hay medios que publican este tipo de datos sin ninguna verificación, sin ningún ejercicio de contraste posible, para saber si eso no es real, si esta estadística que saca un matemático corresponde o no a la realidad, y peor todavía, tratar de vincularlo con otros asuntos adicionales. Tráfico de menores, desaparición de personas, y adicionalmente a eso, incursión del narcotráfico en el país, y además la salida de la base de Manta. Que usted quiere saber cuándo en Ecuador estamos ya en etapa electoral o preelectoral, es cuando empiece a haber gente en las redes sociales que empiece a hablar de la salida de la base de Manta. ¿Ya? Ahí estamos en campaña electoral. E indudablemente esto significa que estamos en campaña electoral. Señores, esto no tiene nada que ver además con que se trate de... porque ellos lo han establecido así. Es una etapa de gobierno que correspondía a los años en los cuales Rafael Correa estuvo en el poder, 2008 a 2017. El estudio entiendo que va del 2008 al 2018, pero Correa estuvo hasta el 2017. Esto tiene que ver con decir la verdad, nada más. Indistintamente de si el que haya gobernado en esa época era Correa, era Moreno, era Borja, era Lasso o era quien sea. El tema es que no se puede mentir a la gente y no se puede manipular a la gente y no se puede manipular desde lo más terrible todavía, que los medios de comunicación se presten para este juego de la manipulación. Porque hasta el sol de hoy yo no he visto en ningún medio de comunicación ninguna nota que sea lo suficientemente responsable, por ejemplo, con el tratamiento de la corrupción en esa etapa de gobierno o el tema de la deuda en esa etapa de gobierno, porque lo único que hacían era repetir el relato que producía el gobierno de turno. El que se encargó de eso y el que propició esta lógica bastante absurda en el Ecuador es del gobierno de Lenín Moreno. ¿Les dio resultado? Sí. ¿Sobre la base de la verdad? No. Sino sobre un ejercicio que ellos lo hacían todos los días, porque además contaban con el apoyo y el respaldo de los grandes medios de comunicación, sin que existiera posibilidad alguna de contrapeso. Porque recordarán ustedes, por ejemplo, que durante una buena etapa de la historia reciente de este país, gente que había sido atacada por los gobiernos, más el de Moreno, que es el que profundizó esto, y hoy lo estamos nuevamente volviendo a vivir, hubo un intenso bloqueo mediático. O sea, mientras los medios de comunicación nos plagaban de titulares y de frases y de discursos como este, los 70,000 millones, los 100,000 millones, los 7,000 muertos y no sé qué, se iban cerrando todos los espacios para que los involucrados o supuestos involucrados en esos temas puedan defenderse o puedan con documentos, con pruebas, desvirtuar todas las acusaciones que se iban montando, que se venían montando durante los últimos años. Acá, y eso es innegable, hubo un fuerte bloqueo mediático que impidió que las personas que eran acusadas o que eran señaladas de algo puedan defenderse ante el tribunal en el que se convirtieron los medios de comunicación. Y es increíble que haya pasado eso, pero pasó. La cosa es que no se debería repetir y que uno pensaría que en los últimos años algo se aprendió, pero por lo visto simplemente no aprendimos nada. Este fin de semana, seguramente a muchos de ustedes como a nosotros, nos sorprendió un apagón. Y claro, lo que también, digamos, al momento de ver que no había luz el sábado, a mí me pasó tipo 8 de la mañana más o menos, caí en cuenta de que no había luz.
Estamos por 1500 likes. A ver si antes de terminar el comentario superamos los 2000. A todos quienes están conectados en la transmisión del YouTube, les invito a que pongan su like. Ya hemos superado las 4600 visualizaciones, así que les invito a que nos echen su like y superemos los 2000 antes de terminar el comentario. Voy a llamarle por el café. Y la cosa era, se fue la luz, pero si van a empezar los apagones, por lo menos era de que nos anticipen, ¿no? Era lo que uno pensaba el sábado en el famoso apagón. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que el país sufrió un apagón en varias provincias. No sé si fueron las 24, de lo que entiendo, al menos en 11 provincias y hubo un apagón general. Este apagón le ha significado al país pérdidas de $12 millones por hora, y fue un apagón que duró algo así como 3 horas, ¿no? Cerca de las 14 horas del sábado, el Operador Nacional de Energía Eléctrica, SENACE, informó que las empresas distribuidoras de energía ya operaban con normalidad. Con esto, el servicio eléctrico se retomó en todo el país. Informamos a la ciudadanía que al momento se ha restablecido el 100% del servicio eléctrico en las provincias que fueron afectadas esta mañana, es lo que informaba el SENACE. Las empresas distribuidoras en las que se normalizó de inmediato el servicio fueron la Empresa Eléctrica Quito, Enel, Bolívar, Esmeraldas, Guayaquil, Milagro, Santo Domingo, Santa Elena, Sucumbíos, Los Ríos, Manabí, el Norte, Empresa Eléctrica de Riobamba, Centro Sur, Empresa Regional del Sur Loja, Empresa Eléctrica Ambato. Un apagón masivo sorprendió a los ecuatorianos a las 8:45 en distintas regiones del país que se quedaron sin energía. El corte de luz afectó a ciudades como Quito, Guayaquil, Ambato, Latacunga, Ibarra, Esmeraldas, Santo Domingo, entre otras. Nos preguntábamos, por supuesto, cuál fue la causa del apagón. SENACE se pronunció cerca de las 10 de la mañana de ayer, domingo. En un comunicado indicó: debido a una falla en la barra de la subestación Molino, la cual está conectada a la generación de Paute, se ha producido un corte en el suministro de energía eléctrica en algunas provincias del país. Ojo, una falla en la barra de subestación Molino, la cual está conectada con la generación de Paute. Además, la entidad señaló que su equipo técnico, en coordinación con las empresas distribuidoras, trabajan para retomar paulatinamente el servicio eléctrico, que se estima se normalice en el lapso de 3 o 4 horas. Perdón, esta información del SENACE es del mismo sábado, no de ayer. Es del mismo sábado. Entonces aquí, en este comunicado de SENACE, se hablaba de una falla en la barra de subestación Molino, pero, sin embargo, ayer, en una rueda de prensa, el viceministro de Electricidad, un señor de nombre Rafael Quintero, asegura que los cortes eléctricos fueron provocados por un error humano. Tras un recorrido en Guayaquil por la planta eléctrica flotante alquilada por el gobierno a la empresa turca Car Powership, Rafael Quintero habló del apagón. Fue causado por un error humano. Estamos haciendo ya las investigaciones pertinentes y en los próximos días publicaremos la información, porque habrán procesos en curso que deben de correr su camino normal. Meli, tú me contarás si tenemos la intervención del viceministro. Dale, suéltala entonces para verla. Fue causado por un error humano. Estamos haciendo ya las investigaciones pertinentes y en los próximos días publicaremos la información que sea publicable. Fue causado por un error humano. Estamos haciendo ya las investigaciones pertinentes y en los próximos días publicaremos la información que sea publicable. Fue causado por un error humano. Esa última parte me parece increíble que la haya dicho, pero de los funcionarios del gobierno de Novoa, de verdad que ya no nos sorprende nada, ¿no? Más bien es como que toca acostumbrarse nomás. Publicarán lo que sea publicable. Probablemente también publicarán, uno puede entender eso como publicarán lo que les convenga, ¿no? El tema es que los cortes de energía y los problemas eléctricos en el país
no se han resolvido. No se han resolvido los problemas energéticos en el país, para hablar en el mismo lenguaje que usan los seguidores de Noboa y los asambleístas y funcionarios del gobierno. Pero ¿por qué es preocupante este asunto? Es preocupante porque daría la impresión de que estamos frente a un gobierno que no se está tomando en serio este asunto, la gravedad de dejar a un país entero sin energía, pensando incluso en los grandes empresarios, ¿no? En las grandes empresas, en la gran industria, que es la principal afectada del momento en que se paran las máquinas. Pues. Cuando se va la luz, los medios de comunicación no pueden trabajar con normalidad, pero tampoco pueden trabajar las fábricas, pues. Al menos las que no tienen un generador propio, y un generador propio para una gran fábrica debe costar mucho dinero. Y como les decía hace unos segundos nada más, han sido los propios empresarios de Guayaquil quienes han salido a alertar que la hora sin energía al país le cuesta algo así como 12 millones de dólares, ¿no? Mientras el gobierno insiste en hablar de supuestos complots o boicots, como el que anticipaba hace apenas 6 días atrás el ministro de Defensa. El martes pasado dio una declaración durante una rueda de prensa el señor Lofredo, ministro de Defensa, que nosotros la revisamos con ustedes el miércoles, en donde el hombre anticipó que existirían boicots o complots para afectar por un lado el sistema de energía y por otro lado la producción petrolera. Esto ocurrió nada más y nada menos que el martes. Entonces, ahora, sí, y como dice Patricio Flores, son muchos giros. Yo hablaba de los grandes empresarios porque son además los que le apoyan a Noboa, pero es verdad, también hay gente de estrato más popular que cree todavía en Noboa y que confía en Noboa y que vota por Noboa. Un compañero vulcanizador no puede trabajar sin luz, así de simple, es verdad. Pensemos en la vecina de la tienda que se abasteció, compró $300 en helados a la marca Roja, ¿no? Famosísima. Y de pronto se queda sin luz y va a perder toda la inversión que hizo para esta semana. Pero, ¿qué hace el gobierno? El gobierno sigue pensando que sometiéndole a la población al miedo, los ciudadanos le van a seguir creyendo y van a seguir confiando y van a seguir apoyando. Generando esta suerte de, nuevamente, y esto es lamentable porque lo que vemos es que el Ecuador en los últimos años no ha seguido una hoja de ruta clara con planificación como para, por ejemplo, enfrentar una crisis energética como la que hemos vivido el último año. O sea, vamos a cumplir un año en medio de una crisis energética con 2 gobiernos que no han podido resolver este problema. Con 2 gobiernos que además lo único que han tenido como respuesta es la construcción de relatos. En lugar de darnos soluciones a los ecuatorianos, en lugar de darnos resolviendo el problema, a lo que se dedican es a construir relatos, a construir narrativas. Entonces ahora es nuevamente la del famoso complot y la del boicot. Algo parecido a lo que ya sucedió en abril. Acá se anticipó Lofredo, ¿ah? Se anticipó Lofredo el pasado martes. ¿Coincidencia? No lo sé. Tenían mucha información,
No lo sé. Empatemos con lo que dice el SENASA y con lo que dice el viceministro. Por un lado, el SENASA en su comunicado dice que hubo una falla en la barra de no sé qué cosa, en la barra de la subestación Molino en Paute. Y por otro lado, el viceministro Quintero sale ayer y dice: se trata de un error humano. Y uno, entendiendo la forma de operar del actual gobierno, lo que hace es remontarse a lo que pasó o sucedió en abril, cuando también el propio presidente fue que salió en esa época y habló de el famoso intento de boicot, ¿no?, de complot, para afectarle a su gobierno y generar esto. De ahí las denuncias en contra de la ex ministra Robo, ministra de este propio gobierno, puesta por el señor Noboa. Y después recordarán ustedes que el propio Noboa, en otra intervención similar a estas, habló de que en la Agencia de Regulación y Control de Energía había una funcionaria que era prima de Correa. Le acusó de ser la causante de la crisis energética a esta chica, de nombre Katia Delgado, el propio Noboa, y dijo que era prima del expresidente Correa, lo cual fue absolutamente falso, fue mentira. Pero se dan cuenta en que siguen en lo mismo, y es la construcción de relatos que después nunca son contrastados por los grandes medios de comunicación. Yo no sé si a esta chica, que además fue posesionada por el propio gobierno de Noboa, porque fue nombrada durante el gobierno de Noboa, el directorio de la ARC Energía, de la Agencia de Regulación y Control de Energía, nombró oficialmente a Katia Delgado Arévalo como directora ejecutiva de esta entidad. Su compromiso es fortalecer el compromiso con la ciudadanía, acorde a las competencias de la agencia. Tweet de la Agencia de Regulación y Control de Energía. Te voy a pasar, Meli, para que les pongas a nuestros amigos en la transmisión para que lo vean, que no es que nos hemos inventado, sino que así además estaba redactado el tweet de la Agencia de Regulación de Energía, cuando me funciona el WhatsApp. Katia Delgado Arévalo llevaba, coincidencia de la chica, el apellido que es el segundo apellido del expresidente Correa, Delgado. Graduada en la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Ingeniería en Electricidad, especialización electrónica industrial. Y ponen toda su hoja de vida, ¿no? Pero descargó incluso en contra de esta pobre mujer. ¿Qué pasó después? No sabemos. Lo que sí sabemos es que jamás rectificaron. Y que Noboa jamás asumió un error. Y que Noboa se siguió con la suya. Y echó la culpa a una pobre mujer que, coincidencia o no, tenía uno de los apellidos del expresidente Correa. ¿Pero ustedes vieron alguna vez una rectificación de parte del gobierno o de algún medio de comunicación? No. Lo que vimos es que además repetían la declaración de Noboa en todo lado. Y que posicionaron eso en todo lado. Y es más de lo mismo que, a propósito, hoy empezamos conversando en relación a los ataques informáticos a las redes y a los canales digitales de este medio de comunicación. Es increíble que sigamos creyendo todavía en mentiras y en los dichosos relatos con los cuales quieren gobernar el país y seguir ganando elecciones, pero sin resolver todos los problemas. Problemas como el de la energía, problemas como los de la inseguridad, problemas como los de la violencia, problemas como los del desempleo. Con mentiras no se van a resolver esos problemas. Pónganse a gobernar, y gobernar tiene que ver con mucho más que inventarse teorías de la conspiración, como por ejemplo las fechas que coinciden entre el 5 de abril, el 5 de septiembre y el cumpleaños de la hija de Vicosí. O sea, de verdad, ya pónganse en serio a trabajar y a gobernar. 7:45, hasta aquí el comentario. Tenemos al profe todavía para despedirnos.